Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos al camino del Yo Soy. En este video estaremos explicando la ley universal número 3, que es la ley de vibración. Explicaremos de qué se trata, y lo vincularemos con el yo individual. Además, vamos a compartir contigo algunos conceptos que son de gran importancia a tener en cuenta. A medida que vayas viendo nuestros videos, iremos en dirección de conceptos más profundos y más complejos. Si en los videos que te estamos ofreciendo hay algún concepto o algo que te llamó la atención más de lo usual, permítete la posibilidad de anotarlo y meditar sobre ello. O de repente, necesitas que ampliemos algún tema que hayas escuchado y puedas necesitar más información. Por favor, déjanoslo saber en los comentarios. Desde el canal El Camino del Yo Soy, deseamos que tengas el mayor bien para tu vida y que puedas descubrir el mayor potencial que puedas alcanzar. ¿Están listos? Entonces, comencemos. Bienvenidos al camino del Yo Soy. Veamos la ley número 3, que es muy interesante y se relaciona cada vez más con todo lo que hemos visto anteriormente. Ley de vibración. Nada está inmóvil. Todo vibra. Todo se mueve. Esta es la tercera ley de las 7 leyes universales. Nos indica que por más inmóvil que algo o un objeto parezca, todo siempre está en movimiento. Que absolutamente todo se encuentra vibrando. Desde la roca o metal más sólido, todo vibra en diferente grado. Todo es energía en diferente vibración. Aplicándolo a nosotros mismos nos indica que eso que somos, en eso nos convertimos. Podemos cambiar nuestra vibración, puesto que somos seres inteligentes, con identidad propia y libre albedrío. Todo el tiempo estamos intentando ser eso que queremos y eso que deseamos. Por consiguiente vivimos experimentando e interactuando con diferentes energías y estados vibratorios. Toda la variante de todo lo que es en el plano que nos encontramos, nos pone en la situación del ego de querer experimentar y conocer cada vez más. Adquiriendo a lo largo de nuestra existencia, experiencia y conocimiento en el plano físico, mental y espiritual. A medida que vamos experimentando, nosotros evolucionamos y el todo continúa expandiéndose, dando paso a mayores realidades, mayores matices y variantes en el universo. Que algo parezca quieto o estático, no es razón por la cual no esté vibrando. Por ejemplo, si vemos nuestro planeta Tierra desde lejos, podemos observar un elemento en forma de esfera, con manchas blancas, marrones, verdes y azules. Al acercarnos cada vez más podremos observar que hay mucho más de lo que por lejos parece. Y al acercarnos más y más, podremos observar infinidad de formas de vida, colores y elementos diversos. Esta es la importancia de saber observar y comprender. Por eso mismo, debemos ser prudentes a la hora de poder trabajar con las leyes universales. Porque al concientizarnos y comprenderlas, veremos que son mucho más de lo que puede ser a simple vista. Y nosotros iremos descubriendo al mismo tiempo más aspectos internos que no conocíamos anteriormente. En el video de la ley número 2, estuvimos comentándote sobre la importancia de saber quién eres y empezar a conocerte a ti mismo. Bajo la ley de correspondencia, vimos que implicaba esta ley, aplicada a tu ser. Para poder trascender en el camino del cambio personal, es necesario ser consciente de tu origen, de quién eres y el porqué de cómo llegaste hasta aquí, a este momento. Partiendo de esta base fundamental, puedes abrirte al paso siguiente. Desde donde procedes, es a donde precedes. Si quieres preceder algo diferente, debes conocer tus pasos para saber por dónde debes caminar la próxima vez. Si no te gusta tu camino, o no estás del todo de acuerdo,
y quieres un cambio, la base del conocimiento personal se basa en el pasado de tu vida. No para que la recuerdes con dolor, sino para que puedas trascender a ello, de una manera diferente, y convirtiéndote en algo más de lo que has sido. Tu vibración en tu pasado fue necesaria para que puedas elegir en este momento algo diferente. Tu vibración anterior tenía que ser así, tus experiencias anteriores son el fruto de tu despertar y el cambio personal de poder elegir algo mejor, de elegir algo nuevo. Algunas cosas o situaciones son más difíciles de cambiar que otras. Es así, lo importante es que puedas comprender que como la energía nunca muere, solo cambia de forma, o el agua nunca desaparece, solo cambia de forma, así podremos nosotros también cambiar la forma y cómo se desarrolla nuestra vida. La mejor guía de quién eres se encuentra en tu pasado, el pasado de tu vida. Combinada con las 7 leyes del universo, tú puedes ser el alquimista de tu vida y el origen de tu propio cambio personal. También es necesario saber que al tomar mayor conciencia de quiénes somos, implica aceptar mayor responsabilidad en lo que respecta a lo que decidimos, cómo actuamos y cómo resolvemos nuestra vida. Acorde a cómo vibramos, eso seremos. También cabe destacar que una parte de nosotros vibra en un estado inconsciente. Pero poco a poco eso se irá revirtiendo a medida que evolucionamos. El despertar personal implica afrontar quiénes somos e ir descubriendo desde el plano del desconocimiento al mismo tiempo. Pueden suceder cosas que nunca esperábamos, pero ten presente que es parte de tomar conciencia, para que poco a poco realmente empieces a crear tu camino personal y empieces a comprender que tú puedes superarte, que todo puede ser distinto. Nosotros compartimos estos conocimientos, y al mismo tiempo, nos encontramos en la práctica diaria. Porque siempre hay una nueva verdad y un nuevo saber, como así también una nueva elección y experiencia. El camino es paso a paso, y como dijimos anteriormente, no hay palabras mágicas, ni artefactos mágicos, ni recetas mágicas. El verdadero milagro es que estés aquí, buscando ser mejor por ti y para ti. Nos gustaría remarcar ciertos conceptos que son importantes a tener en cuenta. Cuando tú decides tomar la decisión de un cambio, necesitas saber el origen que te llevó a tomar esa elección. El motivo por el cual deseamos cambiar y experimentar eso. Aprender de que todo tiene una profundidad mayor a lo que solo se puede observar a simple vista. Y que esto lo iremos descubriendo a medida que aprendamos a mejorar la capacidad de interpretación y análisis interno nuestro. Cuando mayor sea nuestra comprensión y conocimiento sobre nosotros mismos, mayor será nuestra capacidad de saber qué vibramos y cómo está funcionando la ley de correspondencia, mentalismo y vibración dentro nuestro, o sea, lo que estamos proyectando y recibiendo. Y a la vez, la proyección de todos y todo lo que conforma este planeta genera la vibración acorde a lo que es y está hoy en este presente. Por eso, si quieres convertir tu vida y este mundo, debes comenzar desde la pieza fundamental, todo lo que eres tú. Ignorar quién eres y todo el camino que has recorrido sería ignorar una parte de ti. Ignorar y no aceptar que has cometido errores o has actuado mal hacia quien eres o los demás, también es ignorar una parte tuya. Aceptar todo lo que eres y reconocerlo es la unión con tu ser en todos los planos. Desde esta unión, podrás hacer cambios internos que verás trascender hacia el exterior. Cuando tú unes tu lado negativo y positivo, y reconoces ante ti y el universo que ese es tu verdadero yo, tendrás la enorme capacidad de modificarte y convertirte en quien deseas ser. Estarás alineando todas tus capacidades y la energía necesaria para modificar lo que necesitas. Todo esto que explicamos es inmediato, porque así son las leyes universales. Es más, siempre han estado entre nosotros y se han aplicado de la misma manera, siendo nosotros conscientes o no de ello. Recuerda que una vez que empiezas a cambiar tu estado de vibración, empezará a modificarse tu entorno. Esto quiere decir que sucederán eventos, como personas o situaciones que pueden modificarse. Algunas personas que se alejarán y otras que se acercarán, situaciones que develarás con el tiempo. Verás realidades de personas
situaciones o cosas que ya estaban en tu entorno, que quizás no eran lo que esperabas en tu nueva versión de ti mismo. Todo esto que te mencionamos es algo real, y no debes caer en la ilusión de que todo está empeorando en tu vida, ni nada parecido. Simplemente, la toma de conciencia de tu yo, de las leyes universales, y de todo el trabajo que esto implica, estará generando un importante movimiento de energía desde tu ser creador. Estaremos moviendo y transformando energía. Toda transmutación conlleva a una transformación. Y no siempre la transformación es indolora. Debes aceptar que el cambio es personal e individual. Y que los demás posiblemente no sean conscientes de esto, o estén confortables en su vida y sus elecciones. Y pueden elegir igual que tú. Es elevado aprender a observar más allá de las situaciones como se ven a simple vista. Muchas veces, suceden cosas que en principio parecen una situación, y al final, es otra completamente distinta. Y el desenlace de situaciones en la vida, muchas veces nos cambia la percepción final de lo que parecía en un principio. Justamente cuando somos más conscientes de lo que hacemos y por qué lo hacemos, y empezamos a obrar en consecuencia de nuestro mayor bien, nuestro presente y su entorno, se verán revolucionados en algunos aspectos. Pero es una buena señal, porque esto quiere decir que estamos tomando el mando en nuestra vida. Y posiblemente la primera vez que realmente lo estamos haciendo. Pero no te desanimes si personas o situaciones se alejan de tu vida, o tomas decisiones como soltar personas o cosas con las que no deseas continuar. Es normal y es parte del despertar. También puede suceder que algunas personas no te perciban como lo hacían antes y decidan retirarse de tu vida. Siempre ten presente que todo lo que hagas tiene un retorno, porque así lo dice la ley de causa y efecto. La misma nos recuerda que debemos tratar de no obrar en contra de nada ni nadie, porque así regresará a nuestra vida, tarde o temprano. En otro video ampliaremos mucho más sobre ella. Pero es vital, a la hora de hablar sobre la ley de vibración. Cuando inicias y empiezas a entender qué es el proceso de cambio y evolución personal, te empiezas a dar cuenta que en verdad debes acostumbrarte a vivir adaptándote a esas modificaciones extra que puedan suceder. Y la adaptación será un aliado importante en tu vida. Nos gustaría saber qué piensas al respecto. Si te gustan nuestros videos, por favor haz clic en me gusta y en la campanita, para que puedas recibir notificaciones cuando publiquemos un nuevo contenido. Además nos ayudarás a que el canal pueda llegar a más personas que lo puedan necesitar. Hasta el próximo video. Y gracias por formar parte del camino del Yo Soy.